Ceuta sigue con la mirada en la predicción meteorológica y recuperando la normalidad tras la irrupción de la borrasca Leonardo. La previsión habla de una situación similar a la de hoy en los próximos días. Aún bajo la amenaza de la borrasca atlántica que afecta a casi todo el país, se remontan las comunicaciones y los transportistas. Estos a medida que el puerto de Algeciras va saliendo del atasco provocado por el envite de Leonardo. Estas cuestiones, la nueva muestra sobre Bertucci con obras del granadino no tan exhibidas como sus cuadros y la última incorporación del Ceuta serán otros de los contenidos de esta primera edición de noticias de la Radiotelevisión Pública. Buenas tardes. Y empezamos nuestro repaso de la actualidad más cercana en el puerto. En la estación marítima se encuentra Rafael Morales. Buenas tardes. Ya sí podemos hablar de normalidad, Rafa. Buenas tardes, pues ya está la tónica habitual de un viernes a estas horas, donde el tránsito de viajeros correspondiente se asemeja a la actual normalidad después de este periodo de borrasca. Tenemos que decir que ayer se retomaba a las 4 de la tarde las conexiones con la península, vía marítima por parte del paseo por Formentera y vía aérea también a la misma hora entre Ceuta y Málaga en cuanto al ámbito aéreo por parte de los vuelos comerciales de élite. El grueso de rotaciones se ha producido en la mañana de hoy cuando el Jaume I a las 8:30 ha salido desde Ceuta con destino a Algeciras. Posteriormente a las 9 ha sido el turno del FRS y más tarde a las 9:30 Transmediterránea ha realizado su rotación Ceuta-Algeciras. Como decimos, todas las navieras ya están operando con sus buques en las conexiones marítimas y la normalidad se recupera en la estación marítima. Muchas gracias por esta información. La interrupción del tráfico marítimo ha ocasionado problemas al transporte de mercancías. También en el puerto de Algeciras se va recuperando la normalidad que vemos hoy en el de Ceuta, pero poco a poco. No se puede pasar por alto que también ha estado afectado el puerto de Tánger, también estuvo cerrado. Hoy ha estado en Conectados con Susana Evia, el presidente de la Asociación de Transportistas de Ceuta. Sí que es cierto que para Ceuta sí que se está dando un beneplácito porque los camiones que demuestran la reserva para embarcar para Ceuta, la Policía Portuaria de Algeciras los está dejando pasar sin problema alguno. El presidente de la Asociación de Transportistas de Ceuta advierte de que, sin embargo, queda por mejorar en lo que se refiere al transporte dentro del propio puerto de Algeciras. Que muchas mercancías que se cargan internamente en el puerto se están viendo afectados por todo el bloqueo de camiones que hay allí y no se pueden hacer con normalidad porque la Autoridad Portuaria de Algeciras no te deja moverte con libre albedrío por el puerto, incluso para cargar en almacenes del puerto para poder embarcar para Ceuta. Hay veces que te deja y veces que no por el colapso que hay, ¿no? Y bueno, actualmente hay que decir que va mejorando poco a poco, pero muy poco a poco. Poco a poco se va recuperando también esa normalidad en el puerto de Algeciras y en cuanto a la afección que ese atasco pueda estar ocasionando en Ceuta, este es el parecer del presidente de la Asociación de Transportistas. Hay una clara diferencia entre la gran superficie y el pequeño comercio. Yo pienso que los grandes cadenas de supermercados no ha tenido que tener gran impacto en ellos, pues ya te digo, hagan sus previsiones, pero sí que quizás el pequeño comerciante sí que se ve muy afectado en el sentido de que son pequeñas cargas las que mueve, toda la carga suelta, toda la carga del grupaje, las pequeñas cargas se ha visto afectado porque, claro, al no recibir mercancía en Ceuta, pues los comerciantes tienen muchas deficiencias y sobre todo el pequeño comercio está claro que es el más afectado de todo. Por eso desde la patronal animan a los ceutíes a que salgan a la calle en cuanto empiece el buen tiempo para mitigar los efectos que ha tenido el temporal. Las borrascas han repercutido en comercios debido al descenso del flujo de clientes y ha sido el sector más afectado, el de la hostelería. El que la gente no pueda salir a comprar y no pueda salir de paseo y no pueda activarse en la calle, no pueda ir a desayunar, pues eso afecta mucho. Y luego que hemos visto que la gente va a comprar algo y no tiene. Entonces esto perjudica bastante a la actividad en Ceuta y la actividad en general.
Hoy no hay temporal, pero ya ven que sigue siendo uno de los asuntos que todavía dan más que hablar. Lo hacemos también porque hoy el presidente del Gobierno de España se ha puesto en contacto con el de Ceuta, Juan Vivas, precisamente por ese motivo. Pedro Sánchez ha transmitido su apoyo y solidaridad a la ciudad por las circunstancias vividas y que se están viviendo con motivo del fuerte viento y de las lluvias persistentes. Y el presidente Vivas ha agradecido a Pedro Sánchez ese gesto y ha aprovechado además esa llamada telefónica para trasladarle otro asunto. Le ha solicitado la ayuda o más ayuda en relación al incremento de la presión migratoria. Se nota también en el área de menores. El número de menores acogidos ronda los 400. El dato está un 1.300% por encima de la capacidad ordinaria del sistema. Es decir, sigue sobresaturado. Si tomamos como referencia el límite hasta poder hablar de contingencia migratoria, la sobreocupación supera el 370%. El 65% de los menores acogidos sigue estando en recursos provisionales y de emergencia. La reforma de la Ley de Extranjería, que fuerza el reparto de la presión migratoria infanto-juvenil, mejora la situación, pero de forma paulatina. Aún así, hay que señalar que en enero, por ejemplo, salieron más de los que entraron, si bien un 40% lo hicieron por haber alcanzado la mayoría de edad. Según Vox, ocurre que Ceuta está sufriendo consecuencias por un efecto llamada. Habla de un repunte de entradas irregulares en los últimos días, que para esa formación tienen que ver con el anuncio de la regularización de migrantes que ha hecho el Gobierno de España. Para Vox supone un grave perjuicio para la ciudad y para el conjunto del país. Considera que incentiva nuevas llegadas que pueden tensionar aún más los servicios públicos. El absentismo laboral provoca un impacto aproximado de 40 millones de euros en Ceuta. En España, las cifras de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal apuntan a que la Seguridad Social destinó 16.500 millones a su cobertura en 2025. En Ceuta, las bajas de los trabajadores generan un coste directo de 3.000 euros para la empresa. Le puede costar a una empresa por un trabajador una baja media de 45 días, que es lo que se estila ahora, unos 3.000 euros. Si llegamos a un convenio de hostelería, 2 trabajadores, 10.000 euros a un empresario. Un autónomo que tenga 2 personas que se le ponen de baja, es que eso es un coste inasumible. Los datos de la AIREF desgranan que en 2024 los gastos estatales por incapacidad temporal superaron el 1% del Producto Interior Bruto. Se gasta la Seguridad Social 16.500 millones de euros en bajas laborales. Hemos aumentado más de un 70% las bajas laborales desde el 2018. La patronal insiste en que la cantidad destinada por el empresario a las bajas repercute en sus beneficios y puede invertir menos. Eso es desde que puede ser uno que dice hoy no quiero ir a trabajar y no voy a trabajar, que los habrá, hasta otro que dice, mire usted, es que tengo un brazo roto y me tienen que hacer una radiografía y le tardan un mes en darle una radiografía. O otro que dice, mira, es que necesito un especialista y le tardan 2 meses en ir al especialista. Entonces, claro, son por millones de causas, pero es que esas causas hay que abordarlas una a una. El absentismo laboral de corta duración, es decir, el inferior a 16 días, se ha incrementado cerca de un 80% en España. Para la patronal, la falta de perspectivas y tener un sector sólido y confiable son las causas que han propiciado la pérdida de casi 500 autónomos en Ceuta desde 2017. Arantxa Campos apuesta por lograr un sector privado que cambie esa tendencia. El comercio y la hostelería están perdiendo autónomos, aunque la presidenta de la Confederación de Empresarios recuerda que si hay fiabilidad y futuro no tendría por qué ser así. Invita a pensar si se debe depender del Estado en la medida en que se depende. El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Ceuta en enero, como ya les contamos, superó los 24.200. Para Arantxa Campos, el problema radica en que el número de empleados públicos supera y mucho a los privados, algo que califica como una dependencia absoluta de lo público frente a lo ideal, a su juicio, que sería depender de uno mismo. El sector público supone en Ceuta un 56% de los trabajadores en régimen general.
y el sector privado 9.125, es un 44%, o sea, es de un 56 a un 44, de 11.416 trabajadores del sector público a 9.125 del sector privado. Eso es prácticamente una economía como en Cuba. La presidenta de la Confederación de Empresarios ha sido la primera invitada este viernes en el programa Conectados y ha hablado también de la negociación de convenios colectivos como el de limpieza. En ese ámbito defiende que subir los sueldos o las horas no tiene sentido y se muestra en contra de ello si ese aumento no va unido a una mayor productividad. Hay que ser muy consciente de lo que estamos haciendo. Si vamos a subir el salario, tiene que haber un aumento de productividad, porque si no es que nos estamos engañando nosotros mismos. Y las condiciones dignas las deben dar los políticos. O sea, tú tienes que tener una sanidad digna, tú tienes que tener unos precios adecuados a los salarios que hay en el país y tienes que tener una coordinación de todos los servicios públicos, pero que yo estoy totalmente en contra de subir los salarios si no va unido a una productividad. El consejero de Servicios Urbanos y vicepresidente primero del Gobierno presidía este jueves el Consejo de Administración de la empresa municipal de limpieza, en el que se aprobaba el primer convenio colectivo de la mercantil. Estará en vigor hasta 2028. No hubo votos en contra. El Gobierno ha calificado lo conseguido como un hito relevante para la consolidación y mejora de las condiciones laborales de la plantilla de Servilimce. Desde el comité de empresa aseguran que la mejora más sustancial de todo lo conseguido es la estabilización de la plantilla. De fines de semana que venía arrastrando desde Trace, que está compuesta de 156 componentes, los cuales tenían una jornada de lunes-domingo, y el convenio, bueno, pues nuestra actitud desde primera hora era que esta plantilla siguiera trabajando, pero en 35 horas de lunes a viernes. El tema vacacional, ahora parece ser que vamos a coger vacaciones, por lo menos la mitad vamos a coger toda la plantilla en verano y la otra mitad pues la cogemos en invierno. Y la estación del ferrocarril ha abierto sus puertas para mostrar Mariano Bertucci estampas marroquíes. Es una exposición organizada por la Fundación Premio Convivencia para conmemorar el 140 aniversario del pintor granadino cuando se cumplen 70 años de su fallecimiento. Permanecerá abierta hasta el 1 de marzo. La inauguración fue ayer por la tarde, asistieron el presidente de la ciudad y la consejera de Cultura. El comisario de la muestra los guió por las más de 60 reproducciones de dibujos e ilustraciones del pintor centradas en el periodo que va de 1903 a 1927. La obra pictórica de Bertucci ha sido mostrada en numerosas ocasiones. Sin embargo, no tantas veces han sido exhibidos sus dibujos e ilustraciones en revistas como La Ilustración Española y Americana, La Esfera, Blanco y Negro, Mauritania o la revista de tropas coloniales, que luego se llamó África. La exposición que acoge la estación del ferrocarril incluye 8 dibujos del fondo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, obras que Bertucci realizó entre 1903 y 1908 durante su labor como ilustrador gráfico en Marruecos. El 90% de lo que podemos ver aquí lo creó Bertucci en Ceuta, ¿no? Pertenece a son imágenes impresas en una revista, la de tropas coloniales, que se imprimió aquí hasta los años 70. Lo que pasa es que Bertucci tuvo los primeros años nada más. Ha cuajado. La agrupación deportiva Ceuta ha comunicado ya la contratación del atacante argentino Ignacio Shore. Su último equipo fue el Platense. Con su incorporación, el conjunto ceutí refuerza la línea ofensiva. La agrupación deportiva Ceuta refuerza la línea de ataque con la incorporación de Ignacio Shore, jugador argentino procedente del Platense, equipo con el que se proclamó campeón del torneo Apertura. Se ha comprometido con el club ceutí hasta junio de 2027. Nacido en 2000, es un atacante versátil con 37 partidos disputados la pasada campaña en la Primera División Argentina. Destaca por su buen remate y lucha constante. A pesar del interés por sus servicios de varios clubes que jugarán la próxima edición de la Copa Libertadores,
Shores se ha decantado por la oferta del conjunto Caballa. Ocupará una de las fichas libres disponibles en el club ceutí. El Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol ha impuesto una sanción de 150 euros al Ceuta B por los incidentes de público calificados como de carácter leve que se produjeron en el descanso del encuentro del sábado pasado frente a la Balompédica Linense. Era la 20ª jornada del Grupo 10 de Tercera Federación. Y como ayer les avanzábamos, la territorial andaluza ha decretado la suspensión de sus competiciones este fin de semana debido a las adversas condiciones meteorológicas. Por lo tanto, Ceuta B y Sporting Atlético B no van a jugar esta jornada. El director general de Deporte y el presidente de la Federación de Triatlón de Ceuta han presentado el calendario de pruebas para la temporada presente. Han incidido en la más próxima, la segunda edición del Triatlón Mujer. La Federación de Triatlón de Ceuta ha presentado el calendario de pruebas a celebrar en 2026. El 12 de abril tendrá lugar el Duatlón Perla del Mediterráneo. El 21 de junio el Triatlón Doble Super Sprint. El 13 de septiembre el Aquatlón Ceuta. Y el 4 de octubre el Triatlón Ciudad de Ceuta. Así como las pruebas internacionales de triatlón. Donde este año volveremos a celebrar una prueba de la Copa Europa de Triatlón en su 5ª edición y para el 2027, como ya dijimos, el Campeonato de Europa Super Sprint en categorías junior, absoluta y por equipos. Quizá el evento más importante a nivel de triatlón y a nivel internacional del año 2027. Antes, el próximo 8 de marzo a las 12 horas en el Díaz Flor se celebrará la segunda edición del Triatlón Mujer, cuyos fondos irán destinados a la Asociación Síndrome de Down. No solamente va dirigida al público femenino, sino también que se abre siempre al público en general. Básicamente es, pues bueno, por cómo se hacen las carreras de la mujer, todo evento destinado a que la mujer se sienta en un ambiente más cómodo y menos competitivo, que sea más atractivo para la iniciación. No será necesario participar en todas las pruebas: natación, ejercicios de ciclismo, carrera a pie y yoga. Las inscripciones se realizarán a través de la web istiemposconchip.com. Quien no quiera participar, pues también puede hacer el donativo. La inscripción la hemos puesto de €1, pero quien quiera hacer más, pues donar más, pues también tiene la opción. Estaremos allí antes de la actividad entregando los gorros de natación a quien vaya a nadar, las camisetas, y quien quiera acercarse y hacer allí el donativo también pondremos una hucha para que lo haga allí. La inscripción incluye una camiseta, de ahí que desde la organización se inste a formalizar las inscripciones con antelación para que no falten camisetas entre los participantes. Conocemos ya las previsiones del tiempo para los próximos días. La tarde se espera inestable, según el pronóstico de la AEMET, con momentos de pocas nubes y otros de cielo muy nuboso acompañados de precipitaciones, incluso tormentosas. En cuanto a las temperaturas, no pasaremos de los 15 ni bajaremos de los 11 ya cuando se quite el sol, y sobre el viento todo igual, seguirá soplando del suroeste moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. Y el pronóstico meteorológico para mañana sábado anuncia más de lo mismo. Cielo cubiertos, con precipitaciones moderadas, en ocasiones acompañadas de tormenta, apertura de claros ya por la tarde, temperaturas con pocos cambios y ninguna variación en lo que al viento se refiere. Moderado a fuerte, con rachas muy fuertes, ocasionales y de poniente. Y si tienen pensado ir al cine, estos son los estrenos en la cartelera local. Son 3 las opciones nuevas. Lucy regresa de la universidad. Es entonces cuando se reúne con su familia. El chimpancé Ben está incluido en ese lote. Este es Ben. ¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano? Sí. ¡Hola, Ben! El simio contrae la rabia durante una fiesta en la piscina y se vuelve muy agresivo. ¿Algo le pasa a Ben? Lucy y sus amigos
se atrincheran e idean cómo sobrevivir a los ataques del feroz animal. Cuando una sustancia extraterrestre mezcla el ADN de Zoe con el de sus exóticas mascotas, entonces, y solo entonces, empieza una divertidísima aventura. Los humanos se animalizan, los animales se humanizan, y todos tienen que ponerse de acuerdo para salvar el mundo. Llega a Ceuta la película concierto del K-Pop Stray Kids. Recorrer la historia del fenómeno mundial que representa este grupo es ahora posible con esta experiencia inmersiva que brinda la gran pantalla. Recorre la historia de este fenómeno mundial y observa su impacto dentro y fuera del escenario. ¡Let's go! Es todo. Más noticias a las 8:30. Hasta entonces sigan informados en nuestra web y perfiles en redes sociales y visiten Ceuta Play. Buenas tardes.